Muy buenas noches. Soy Ana María Lomelí y estamos al filo. Le gusta tocar guitarra y en una de esas hasta cantar. Fue campeón en su natal Sonora de matemáticas. Sus padres eran pequeños ganaderos. Como buen norteño, le gusta el béisbol y la carne. Es puntual como si fuera inglés. Siempre comprometido con las causas sociales. Luchador. Hombre creado en la cultura del esfuerzo. Eduardo era su nombre en la clandestinidad, cuando participó en la Liga Comunista 23 de septiembre. Conoció la cárcel, fue baleado. Animal político al fin y al cabo. Hoy pertenece a esa izquierda que dialoga, no a la dogmática. Miembro fundador del Partido del Sol Azteca. Hoy, su líder nacional. Jesús Zambrano, al filo. Bienvenido, Jesús Zambrano. Estamos al filo. Y como veíamos en tu biografía, ¿te gusta vivir al filo, Chucho? Pues sí, prácticamente sí, desde que estamos en esta actividad política, pero a lo mejor desde antes de que yo asumí la decisión de participar en política, al filo de la navaja, como se dice coloquialmente. ¿Cómo es el hombre detrás del líder nacional? ¿Cómo es el hombre? Pues me gusta vivir con intensidad, con pasión las cosas que me gustan, las cosas que hago para que valgan la pena. Si no, no tiene ningún sentido. No me gusta la mediocridad y así he querido ser siempre muy perfeccionista, muy exigente de mí mismo y muy exigente del trabajo de los demás. Dicen que por los gustos se conoce al caballero. De estas tres películas, ¿cuál te llevarías a tu colección? ¿Lo que el viento se llevó? ¿Fiebre de sábado por la noche? ¿O Los Olvidados? Los olvidados. ¿Los Olvidados por qué? Pues porque refleja mucho la situación de una etapa de la vida mexicana y particularmente de un sector, ese que todavía sigue existiendo lamentablemente, el de los olvidados en nuestro país. Es una película dura, habla de Sí. tragedias. Tuviste una juventud difícil. ¿Cómo es que ingresas a la guerrilla y por qué? Fíjate que tuve una juventud difícil, pero siempre plena de felicidad en mi casa, mi niñez, nunca nos faltó nada. Siempre mis padres pudieron darnos lo que eh, teníamos necesidad. Cuando yo decidí meterme a la actividad política por la vía más inesperada que se pudiera pensar en aquel entonces, a principios de los 70, la guerrilla como una convicción de que por ahí podíamos transformar el país con mucha mística, con mucha entrega. Yo digo que soy de las generaciones que que pensábamos que nos podíamos comer el mundo a mordidas, así transformar fulgurantemente la vida del país. Y pues eso me llevó a tener, en eso que tú decías al principio, andar en el filo de la navaja. Pero hablar de la guerrilla es hablar de armas. ¿Fue difícil tomar las armas? Bueno, fue difícil tomar la decisión porque significaba separarse de la familia, los padres que habían depositado toda la confianza en uno para que el día de mañana pudiera presumirse que éramos gente pues con una profesión, con un título profesional en la mano, pues no fue fácil y lo hicimos, aunque luego más difícil fue dejar las armas cuando dijimos por aquí no es. ¿Y qué te dijeron tus padres? ¿Tu mamá qué te dijo? Fíjate que con quien hablé realmente fue con mi madre porque aunque amé muchísimo a mis dos padres, decían que yo era el hijo preferido de mi mamá, el chipilón, me ¿Eras el decían, consentido? el consentido, El güero. el güero, me decía, bueno, todavía me siguen diciendo en la familia, es que porque yo era de tez blanca y de pelo claro cuando estaba chiquito, y después me descompuse en el camino. No, toma este color, ¿no? Claro, pero ¿qué te dijo tu mamá? Y me dijo, esas manos tuyas no son de guerrillero. Quién sabe cómo se imaginaba ella las manos de guerrillero, ¿no? Pero lo que no pensaba más bien era que fueran manos para tomar las armas, ¿no? Y que más arriesgara la vida en aras de buscar la transformación del país. ¿Y qué tan difícil fue dejarlas? Pues lo que pasa es que durante varios años participamos en el movimiento guerrillero, me tocó estar a mí en Sinaloa, en esa parte, aunque yo soy de Sonora, pero cuando ya estuve metido más directamente en la guerrilla, en la Liga 23 de septiembre, pues ahí anduvimos trabajando, allí caí preso luego de un enfrentamiento
con la policía, ya detenido, pues me pegaron un balazo en la boca, estuve herido por cerca de 2 años preso ahí en Sinaloa. Hubo quien te daba por muerto. Sí, me daban por muerto. Yo les escuché decir, este fulano de tal no amanece vivo mañana. Y yo ya había decidido que iba a vivir porque no me había tocado ninguna parte vital de mi cuerpo. Y dije, voy a vivir y voy a seguir luchando. No fue sino hasta después que salimos de la cárcel, quizá un medio año después, que vimos que no había condiciones para continuar una lucha así, que por allí no era la posibilidad de cambio, y fue cuando nos juntamos exguerrilleros para decir, no es este el camino, hay que dejar las armas. Y fue muy difícil porque se sentía uno perseguido, estábamos perseguidos en ese entonces todavía. Y entonces, ¿cómo es que te incorporas a la democracia? Justamente porque al ver que no había condiciones para que la gente en el país pudiera asumir el camino que nosotros pensábamos que era el adecuado, el de una revolución por la vía armada en México, que la gente estaba pensando en otra cosa, que estaba dándose muchas luchas importantes en las calles por la democracia sindical, por derechos políticos, por el derecho a la vivienda en las grandes ciudades, en fin, por el reconocimiento mismo de la equidad de género. El movimiento feminista empezaba con mucha fuerza en aquel entonces. Dijimos, eso es lo que hay que hacer y hay que meternos a trabajar con la gente que está haciendo la actividad pacíficamente, hay que luchar por vías cívico-políticas y pacíficas. Chucho, eres un bohemio. Por ahí nos han platicado que entre tus cualidades y virtudes está el ser puntual y también pues esas largas noches de bohemia. Hablemos de música. ¿Qué prefieres, los Beatles, José Alfredo Jiménez o Mozart? Soy melómano, me encantan los tres. Sí, los Beatles los disfruté en mi juventud. Me hice José Alfrediano porque creo que es el gran filósofo del pueblo mexicano. Sin duda. Y desde luego Mozart es una hermosura para otros momentos en los que uno debe disfrutar este tipo de música. Pero hay que decidir con cuál te quedas. Bueno, pues soy José Alfrediano, ¿no? De manera cotidiana, en las bohemias las disfrutamos mucho. No estábamos preparados, Chucho, pero ¿y si nos tocas algo? ¿Me ayuda en producción, por favor? Caray, Gracias. a ver, Gracias. ¿cómo? Mira, Ave María Purísima, diría está mi abuela. afinada por alguien que sabe tocar, a ver cómo la sientes. Sí, está esencialmente afinada. A ver, ¿con qué te viene? Pues no, José Alfrediano diría, pues, una con la que luego incluso me gusta afinar la guitarra. Sí. Es ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas. Por ahí. Ay, muy bien, bravo. Bravo. Gracias. ¿Romántico? ¿Te consideras romántico? Sí, soy romántico por naturaleza, por amor a la vida. ¿Y cómo conociste a tu esposa? En la lucha, ya que habíamos dejado las armas aquí en la Ciudad de México, ella venía de otra vertiente, ella es maestra, hacía trabajo en el movimiento magisterial en aquel entonces, en donde los maestros que luchaban por derechos y que peleaban por la democracia eran los maestros más responsables, que no se despegaban del salón de clases, que se preparaban para ser mejores frente a sus alumnos, que criticaban justamente a los maestros que no daban clases porque hacían complicidades, tenían prebendas con los líderes sindicales de aquel entonces. Y ella hacía trabajo popular, venía de otra organización, ahí nos encontramos y bueno, pues en el camino hicimos clic. Oye, ¿qué le dirías a Rosario, tu esposa, Rosario Tapia, si te dijera, me voy a marchar al DF por tiempo indefinido en estos momentos? ¿Qué le dirías? No, pues que estaría equivocando el camino, porque por tiempo indefinido no se puede. Y si fuera maestra, si se mantuviera todavía al frente
de un salón de clases, le diría que no es la mejor manera hoy de contribuir a que el país crezca y que elevemos la calidad de la educación y que preparemos de mejor manera a las nuevas generaciones. Chucho, José Alfredo Jiménez fue un niño que tuvo que trabajar desde muy pequeño, muy joven, pues para ayudar a su familia. ¿Tú cómo erradicarías la pobreza en México? Yo creo que lo que en primer lugar tiene que hacerse, Ana María, es invirtiendo en el crecimiento económico para que haya oportunidades de empleos para todas las nuevas generaciones, invirtiendo en educación. La educación de manera muy especial es el elemento más democratizador de todos los que dispone una nación, porque esa te iguala, esa les da oportunidades a todo mundo de prepararse, sobre todo especialmente hablando de la educación pública, y desde luego que no desatenderíamos eso. Si tienen posibilidades de preparación las nuevas generaciones, nuestros hijos, los que vienen atrás de nuestros hijos, si hay la oportunidad para que se preparen y si hay oportunidades al mismo tiempo de empleos, yo creo que allí avanzaríamos muchísimo en ir eliminando estas enormes franjas de desigualdad social que hoy tenemos y desde luego darle la atención a los más pobres de todos los pobres, que son los que viven en el campo, con posibilidades de que hagan generar riqueza, producir de mejor manera el campo, y a los indígenas, que son los más olvidados dentro de los olvidados de nuestro país. ¿Crees en la familia? Por supuesto que sí. Es pilar fundamental de una sociedad, de la nuestra. Allí es en donde se generan y se desarrollan y se asientan y se consolidan y se beben, o como se dice, se maman, en el sentido literal del término, los mejores valores o los peores valores cuando la familia está desintegrada. Como líder social, quisiera saber con qué frase te quedas. Vive de la política como profesión, quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos, de Max Weber. El político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación de von Bismarck. ¿O no es cierto que el poder corrompe? Es que hay políticos que corrompen el poder, de Bernard Shaw. Mire, yo me quedaría con la segunda de las frases del estadista, del político como estadista, que piensa para las nuevas generaciones, que supera la coyuntura, que trabaja en la coyuntura con intensidad y compasión, pero que tiene una visión de futuro. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado? Pues como un hombre comprometido con el país, que no pensó egoístamente, que no pensé para mí, ni para mi equipo, ni para mi partido, sino para el conjunto del país. Por eso participamos convencidamente en el Pacto por México, que tanto se ha criticado por algunos sectores. Sí quiero ser recordado como un estadista que vio más allá de la coyuntura. Chucho, juguemos al filo. Asociación de ideas. Tesoro. Pues una cosa que puede tener valor. Ejército. Necesario para la defensa de un país. Pejelagarto. Pues un animal entre prehistórico y de la actualidad. Marihuana. Pues que se produce mucho y que a veces por el uso excesivo genera problemas de salud muy fuertes. Se ha convertido ya, o se está convirtiendo en un problema de salud pública, por cierto. Manifestaciones. A veces necesarias, y cuando se hacen o se hagan, que no trastoquen la vida de los demás. Huracán. Lamentables en el momento actual. Violencia. No debemos permitirla. Pacto. Una cosa que permite acuerdos. Traición. De lo más deleznable en la vida humana. Chucho Zambrano, gracias por estar al filo. Al contrario, Ana María, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.